voy a grabar, a ver. Ojalá se grabe. Bueno, excelente. Ya. Vamos, ya está grabándose. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un tema importante que dentro de la patología del tubo digestivo comprende, pues, ¿no? A nivel mundial, entre todos los cánceres, el quinto tipo de cáncer más lesivo y dañino a nivel mundial. Generalmente es uno de los primeros, prácticamente el segundo cáncer en el tubo digestivo, porque el primero es el cáncer de colon, luego viene el cáncer gástrico, que son los que justamente van a tener que hacer una forma de presentación de una adaptación celular que no justamente va a estar adecuada al nivel. Este cáncer gástrico generalmente es de acuerdo a su tipología, que solamente son de dos tipos, van a ser muy infiltrantes y muy invasivos. Según lo que se data prácticamente la epidemiología, este tipo de patología generalmente es silente. Es tan silente que cuando ya se le diagnostica al paciente, ya podemos estar hablando de un cuarto grado, ¿no? Que viene a ser ya la etapa infiltrante y metastásica. Raras veces, ¿no? Se hace justamente un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque los síntomas que asemeja un cáncer gástrico es similar a una gastritis aguda o crónica. Y eso hace confundir en el paciente. Solamente tratarse por una gastritis, ¿no? Y es raramente justamente que un individuo vaya, ¿no? A un control médico, sobre todo, ¿no? A un gastroenterólogo, que son los que van a detectar este tipo de patologías. Es más incidente en el varón, por supuesto, y en aquellas personas de adultos mayores, sobre todo. Y es recomendable por esto que la Organización Mundial de la Salud, visto justamente que esta enfermedad ocupa el quinto lugar en todos los cánceres de morbilidad y mortalidad, hace una referencia de una recomendación que las personas, todas las personas, varón y mujer, por supuesto más los varones, que llegan a la edad de 40 años, ya deben justamente iniciarse anualmente, hacerse un examen endoscópico, porque la manera más directa de poder diagnosticar un cáncer gástrico es vía una endoscopía. No nos ayuda mucho una ecografía, no nos ayuda mucho una tomografía, no nos ayuda mucho, ¿no? Inclusivamente una radiografía, si es posible, aunque sea con, con contraste. ¿Por qué? Porque no nos da una visualización más directa por la tipología que se presenta, este tipo de patología, el cáncer, ¿no? Además, hacer una esófago gastroduodenoscopía, porque se va hasta el duodeno, es en donde podemos percibir muy bien ciertas alteraciones a nivel del epitelio mucoso de todo el tubo digestivo. Hay que recordar que anatómicamente todo el epitelio está formado por una capa epitelial, ¿no? Que está sostenido sobre una capa mucosa. Y esto a su vez justamente se sostiene en una capa submucosa. Entonces, a cierta manera, en una parte sonográfica o tomográfica no se va a poder visualizar muy bien, ¿no? Este tipo, lógicamente, de patología. Claro que esos otros medios se pueden utilizar ya para un control, pero antes
para un diagnóstico precoz, se puede justamente hacer una endoscopía. Y eso justamente pues resalta mucho la OMS en su recomendación, sobre todo en países incidentes, ¿no? El país más incidente es Japón, pese a que Japón prácticamente tiene, ¿no? Un tipo de alimentación muy vegetariana, ¿no? Más justamente, se cree lógicamente que sea por la tipología de un cáncer gástrico difuso, que es más genético, ¿no? A través del gen E, y también en ciertos países del Asia, ¿no? Son los que justamente tienen mayor incidencia, así como de África. Entonces, esto detalla lógicamente pues, también su importancia en la epidemiología. Por eso la recomendación, ¿no? Que generalmente los que tienen a partir de 40 años ya deben realizarse una esófago gastroduodenoscopía. Pues bien, eso yendo más justamente a su parte epidemiológica. Según la historia natural de la enfermedad, no tiene un precedente esta enfermedad. O sea, no tiene una etiología específica. Son varios tipos de factores, ¿no? Que van justamente a coincidir en la formación de un carcinoma. Hay diferentes tipos de factores, ¿no? Que van a determinar este tipo de patología. Generalmente el cáncer gástrico viene a ser la mutación de sus células epiteliales. Al decir mutación estamos hablando justamente de una formación, ¿no? De una célula normal, adulta, puede lógicamente convertirse en una célula anormal, o sea, haciendo una metaplasia. Esto justamente se debe a una falla de adaptación de las células. Todas las células de nuestro organismo, todas, tienen lógicamente no hacer una mutación, o sea, perdón, hacer una adaptación. Se adaptan lógicamente a la medida como se ubican en su medio interno. Cuando hay una buena adaptación, así haya una lesión celular, se puede hacer reversible y volver a su etapa, a su estado inicial. Pero si hay una mala adaptación de la célula por la incidencia de los factores que van justamente a ocasionar esa falta de adaptación o ese mal manejo de la adaptación, van lógicamente a llegar, ¿no? A traducirse en una célula metaplásica. Y la célula metaplásica pues es un paso ya, ¿no? A una displasia y la displasia ya pues a una neoplasia, ¿no? Son secuencias justamente que se va a dar en el proceso, lógicamente, de una adaptación celular. Ahora, ¿cuándo una célula no puede adaptarse? No puede adaptarse a su medio donde vive porque permanentemente está siendo afectado por el factor incidente, por el factor nocivo. Como el caso, por ejemplo, cuando hemos visto la gastritis crónica o la gastritis aguda, hemos visto justamente que generalmente es más producido por la bacteria Helicobacter pylori. Hemos indicado ahí que este tipo de bacteria es donde justamente tiene un pili que se impregna en la mucosa gástrica y permanece por años viviendo dentro de esa, ¿no? Membrana mucosa. Y ese factor, lógicamente, donde prácticamente la bacteria tiene toxinas, ¿no? Tiene el Ka y el Kg, ¿no? Entonces, prácticamente estos son los que van a ser, ¿no? Un factor tóxico. A la vez, lógicamente, que produce su oriasa, ¿no? Su protección. Y les gusta vivir en medio, son los que incentivan por un mayor ácido clorhídrico. Ahí tenemos dos factores. Por una parte, la toxina de la bacteria y por otra parte, el ácido clorhídrico, que es justamente incentivado por esta bacteria que justamente está, ¿no? Ahí alterando, incitando a que la glándula gástrica produzcan lógicamente, ¿no? A través de sus células, produzcan lógicamente más ácido clorhídrico. Y el medio ácido también es un factor, ¿no? Concominante para que se pueda justamente hacer una lesión celular y poderse lógicamente hacer una mutación celular. Entonces, y de ahí justamente llegamos a un proceso, ¿no? En donde se hace
un crecimiento autónomo de células neoplásicas anormales, ¿no? Alrededor, lógicamente, de la lesión o alrededor de la inflamación, porque hemos visto que el Water pylori lo que hace es una inflamación, producto, lógicamente, ¿no? De la isla que forma, ¿no? Hace que ciertos mediadores químicos, sobre todo las citocinas, hacen justamente el proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio incidente, permanente, de una aguda pasa a una crónica. El problema está justamente de no resolver a temprana forma la gastritis aguda, sobre todo si es por Helicobacter pylori, ¿no? Y si no se hace justamente una curación temprana, va a llegar a una crónica. Y ojo ahí, toda inflamación gástrica aguda que pasa a una crónica es más justamente el riesgo de convertirse en un cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque ya estas células justamente van justamente pasando etapas de una metaplasia a una displasia, luego una neoplasia. Son prácticamente forma de cómo se van avanzando el proceso, lógicamente, ¿no? De este tipo de, ¿no? Evolución de la patología. Por lo tanto, pues el cáncer es resultado de una pérdida de la regulación, lógicamente, de los efectos críticos de la función celular. O sea, la función celular que justamente debe ser adaptativa, ¿no? Entonces, esta función celular justamente es alterada por los factores, lógicamente, que van a ser los factores nocivos, ¿no? Y de esa manera, esta adaptación va a convertirse en una proliferación de células, una diferenciación, lógicamente, de sus células gestoras y luego una apoptosis. La apoptosis viene a ser justamente ya donde las mismas células comienzan a lesionarse, mutarse y morir, ¿no? Entonces, las células lógicamente neoplásicas se producen prácticamente en gran número, se van invadiendo lógicamente en cantidad, e inclusivemente llegan pues a invadir las estructuras adyacentes, ¿no? Y ya cuando estamos justamente en esa etapa, se van a desarrollar pues, las colonias metastásicas. Y eso es prácticamente, pues, ¿no? Un problema, ¿no? De que ya estamos ascendiendo a un cuarto grado de tipo de cáncer gástrico. Entonces, eso es más o menos a manera de introducción que podemos justamente hablar de esta enfermedad. Vamos a ver justamente cada uno de ellos en el proceso justamente que vamos avanzando. Y sobre todo quiero que quede ese concepto, ¿no? De lo que es justamente el inicio del cáncer a través, lógicamente, de una célula, ¿no? Que no puede adaptarse al medio donde justamente está viviendo, por los factores, lógicamente, ¿no? Que van a estar incidiendo a esa parte o la zona anatómica, porque no todo el cáncer no se forma en todo el estómago, se forma lógicamente por áreas. Y esas áreas justamente donde se implanta con mayor incidencia los factores justamente nocivos son los que justamente van a ocasionar, pues, ¿no? Los cambios metaplásicos de los epitelios, ¿no? De la glándula gástrica, del epitelio mucoso sobre todo, ¿no? De el, la parte gástrica o del estómago, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que las arrugas gástricas van a desaparecer muchas veces. No se quiere tener la presencia de arrugas gástricas, ¿no? Porque hay que recordar que en las arrugas gástricas encontramos nosotros con prácticamente posesionada, ¿no? Ahí, ¿cómo se llama? La glándula gástrica, ¿no? En esas llamadas criptas gástricas. Y esas criptas gástricas justamente sirven para poder posicionar, ¿no? Anatómicamente a las glándulas gástricas, que son las gestoras, lógicamente, de la parte digestiva, ¿no? Sobre todo a nivel de la función de la digestión gástrica, que viene a ser justamente la formación del quimo. Bien. Veamos entonces, para poder entender lo que es un cáncer gástrico, tenemos que recurrir justamente primero a una anatomía, pero más a la histología, de cómo está conformado el estómago. Visto de la parte interna a la parte externa. En la parte interna, que estamos viendo acá, toda esta parte interna
Esta es la membrana mucosa. Como ustedes ven acá, estas son las famosas criptas, donde justamente van enclavadas las glándulas. Estas son las glándulas gástricas. Quiero que ustedes se den la idea, más o menos, mira cómo estamos haciendo la formación. Y más adelante, cuando vemos otras diapositivas, van a ver cómo estas glándulas gástricas comienzan prácticamente, ¿no?, a diferenciarse. Se vuelven muy indiferenciadas, sobre todo su epitelio. El epitelio es lo que está justamente con la luz. Esta es la luz del estómago, ¿no? Ahí tenemos las arrugas gástricas y acá tenemos las criptas. ¿Eh? En estas criptas muchas veces también los Helicobacter pylori comienzan lógicamente a formar su colonia, ¿no? Formar la isla patógena. Entonces, miren ustedes, tenemos acá una buena caracterización anatómica histológica de la glándula gástrica. Como ustedes ven, está enclavada en la cripta gástrica, muy prácticamente formada por sus células epiteliales. Más adelante van a ver cómo esto cambia con una formación de una metaplasia y para convención una displasia. Se va a ver un cambio acá, ¿ya? Entonces, todos sabemos que en la mucosa gástrica, que es esta parte de acá, lógicamente está ubicado en la cripta gástrica, está ubicado ahí la glándula gástrica, gran gestora lógicamente de producto ciclorhídrico, ¿no? Y otras enzimas digestivas para lógicamente formar el quimo. Pero la mayoría prácticamente de los cánceres que se originan en el estómago se va justamente a dar en este epitelio, en el epitelio gástrico de la mucosa. Aquí es donde justamente se inicia la mayoría, sobre todo sus celulitas no comienzan a adaptarse bien por el factor, como digo, ¿no?, nocivo que va incidiendo. Un ejemplo le he puesto a usted, el Helicobacter pylori, que vive ahí y tanta lógicamente es la acentuación de inflamación, porque es la gastritis, una inflamación de la membrana mucosa del estómago. ¿Por qué se inflama? Porque la bacteria está incidiendo con sus toxinas, y está respondiendo el cuerpo humano frente, lógicamente, a esas toxinas, a la presencia de esa bacteria. Las citocinas justamente están haciendo su trabajo de poder justamente, ¿no?, tratar de defender a esa zona anatómica, pero en su afán de defender va inflamando y se va haciendo lógicamente una gastritis aguda. Luego, si es más permanente, se va lógicamente una gastritis crónica, ¿no? Por eso justamente que ahí es en donde se hace la diferenciación de sus células y van convirtiendo lógicamente, ¿no?, en un cambio de adaptación. No se adaptan bien al medio, entonces comienzan a mutar. Es un tipo, lógicamente, de comprender que la mayoría de los cánceres se va a iniciar a este nivel, a nivel mucoso, ¿ya? Y también tenemos la siguiente capa que, lógicamente, sostiene a la capa mucosa, y la capa, lógicamente, submucosa, ¿no? La capa mucosa, justamente, como ustedes saben, tiene justamente un plexo nervioso, ¿no? Ese plexo nervioso de Avrich, ¿no?, que justamente es el que va a poder hacer lo que se llama, ¿no?, tanto el Avrich como el de Meissner, que justamente viene a ser la parte secretora, porque ahí encontramos las células calciformes, la parte secretora, sobre todo de los mucus o la mucina, y también ahí encontramos, lógicamente, ¿no?, esta capa muscular, capa muscular o la muscularis, eso que le va a dar justamente, ¿no?, la cierta acción de movimiento. Lógicamente, la glándula que pueda justamente estimularse para secretar el ácido clorhídrico. Es justamente, ¿no?, el que también va a ser el llamado del movimiento de mezcla, donde el jugo gástrico se mezcla con el bolo alimenticio para formar el quimo. Y las dos últimas capas, lógicamente, tenemos la serosa y la subserosa, son prácticamente los que van a proteger a las demás capas. Protegen a la capa muscular, protegen a la capa submucosa y protegen a la capa mucosa. Justamente todas esas capas que hemos mencionado va a tener que ver con la formación del cáncer. Ahora, no solamente cáncer, ¿eh? Solamente a este nivel podemos formar también los sarcomas, ¿no?, los linfomas, ¿no?, los tumores,
hay lógicamente varias variaciones que se puede formar a nivel de esta membrana, pero el más justamente casi el 90% se forma pues de cáncer gástrico, se forma a nivel de la membrana mucosa. Es esa manera que ustedes sepan para poder avanzar no más o menos la idea que estamos dando más adelante cuando vemos la fisiopatología. Bien, entonces, visto esto, ¿cómo definimos el cáncer gástrico? ¿No? Lógicamente que todo cáncer y todo tumor maligno se vuelve un carcinoma, ¿no? De manera que el cáncer pues, es una neoplasia maligna, ¿no? Que generalmente, como antes le estaba diciendo, se va a originar más en el epitelio gástrico, en todo lo que es el epitelio, en ese epitelio columnar. Se le llama columnar porque lógicamente están, ¿no? Así en columnitas, formando lógicamente, ¿no? Una fila de células epiteliales. Ese es columnar. El escamoso es cuando ya esa columna se disuelve. O sea, ya no es justamente una forma así como si estuviesen formados, sino prácticamente tan difuso, están diluidos, están esparcidos. Entonces ahí ven ya justamente, ¿no? Las células metaplásicas cambiantes y se vuelven en células espumosas de una manera diferente ya a las células, ¿no?, epiteliales, cilíndricas. ¿Eh? Entonces, se inicia generalmente a nivel de el epitelio gástrico, donde está justamente ubicado a nivel de la membrana mucosa gástrica. Iniciándose lógicamente a ese nivel, como hemos visto de antes, ¿no? Va a profundizarse, muchas veces avanza la capa submucosa y en la parte subyacente, que muchas veces, ¿no? Cuando ya es un cáncer gástrico erosivo, penetrante, llega lógicamente, ¿no?, a afectar la parte muscular. Cuando ya llega a la parte muscular, viene lógicamente el síntoma llamado la hematemesis, ¿no? Los vómitos de sangre y también las melenas, las heces con sangre, ¿no? O justamente una rectorragia, etcétera. Ya. Entonces, pues, ¿no? Ahí tenemos en pantalla, tenemos la imagen, ¿no? Que acá tenemos, este es el epitelio, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es una inflamación crónica, producido ¿por qué? Por el Helicobacter pylori, ¿no? ¿Cómo se llama? Omitir a estas personas que recién están llegando, ¿ya? Es una inflamación crónica. Entonces, por lo consiguiente, aquí se va a dar el inicio a una falta, lógicamente, de adaptación del epitelio y se forma, lógicamente, ¿no?, a una metaplasia, ¿no? Antes ya lo que viene una displasia. La metaplasia viene a ser el cambio de célula, ¿ya? Una célula adulta buena por una célula adulta mala. O sea, diferenciado directamente, ¿no?, de su gestora. O sea, se diferencian de la forma, porque todas las células en el cuerpo humano, todas, lógicamente, las que son reemplazantes, ¿no? Las que son, lógicamente, no de reemplazo, que se van, lógicamente, no reproduciendo, todas las células del organismo cumplen ese papel de poder, lógicamente, no reproducirse, desarrollarse y adaptarse. Entonces, todas las únicas células que no hacen ese tipo de adaptación, de reproducirse, etcétera, son las células nerviosas, son células estables prácticamente. Son las células que justamente nunca van a llegar justamente a pasar la etapa, ¿no?, de la división celular. Pero todas las demás células del cuerpo humano tienen lógicamente, ¿no?, a constantemente reproducirse. Y en ello están los epitelios, ¿no? Como el epitelio de la parte dérmica de la piel, ¿no? Nosotros tenemos una capa externa de célula escamosa que nosotros prácticamente cuando a diario nos duchamos, perdemos. Prácticamente se va cambiando, ¿no?, ese tipo, lógicamente, ¿no?, de célula. Igual que las mujercitas cuando tienen una menstruación, van cambiando toda la capa endometrial. Ahí se pierde, lógicamente, células endometriales, de epitelio endometrial, ¿no? Se va perdiendo, pero se va reemplazando cada 28 días, ¿sí?
Entonces, todas las células tienen esa función, lógicamente, ¿no? De poder hacerse una reproducción y luego adaptarse. Eh, el tipo histológico más frecuente, lógicamente, de cáncer gástrico es el adenocarcinoma, el 96%. ¿Por qué le llamamos adenocarcinoma? Adenoglándula. ¿Qué es lo que afecta? A la glándula gástrica, pues. ¿Por qué? Porque lógicamente la glándula gástrica que ustedes ven acá, estas son las famosas criptas, ¿no? Ahí están, ¿no? Está posando, reposando o enclavada, ¿no? Las glándulas gástricas. Y cuando se afecta, lógicamente, la mutación de sus células, lógicamente que van a formar un tumor, que eso va a ser justamente un carcinoma. Y por afectar a la glándula se llama adenocarcinoma. Entonces, el 96% de los cánceres es netamente no adenocarcinomatoso. Ahora, la forma de justamente cómo ser más invasivo ya depende de la tipicidad de la formación del tipo de cáncer, ¿no? Que puede ser justamente ¿no? una metaplasia intestinal, que justamente va a convertirse ¿no? en uno de los cánceres más invasivos, que el difuso inclusivamente, ¿no? El difuso es más todavía que te puede dejar actuar inclusivamente en un tratamiento, ¿no? Y es más genético, ¿no? Que factores externos que puedan producirlo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ya la definición de lo que es un cáncer gástrico. De entre los tipos de cáncer gástrico podemos mencionar lógicamente varios, ¿no? Eh, uno de los tipos es justamente un tumor polipoide. ¿Qué es un pólipo? Un pólipo es una formación de una presencia tumoral a nivel del epitelio mucoso gástrico. Como ustedes ven acá en la imagen, ¿no? Es como prácticamente como una forma fúndica. Fúndica es como un hongo, ¿no? Como un hongo que sale o sobresale, lógicamente, ¿no? En todo la membrana mucosa gástrica, ¿sí? Este es un tipo de un pólipo. Y acá agrego un poquito más porque todo lo que es pólipo en que se encuentra en el cuerpo puede justamente hacerse a nivel intestinal, a nivel gástrico, a nivel vesicular, etcétera. Todo pólipo genera un cáncer. Primeramente, el pólipo cuando se forma es benigno, está tranquilo ahí, pero, como les digo, no molesta. Pero su presencia, ¿ya? De esa masa polipoidea puede lógicamente afectar la estabilidad de adaptación de las células justamente que están contiguas, ¿no? O sea, que están prácticamente al lado del pólipo, porque esto se convierte como un cuerpo extraño, ¿ya? Como digo, la cosa es de que no molesta, porque lógicamente se eleva y se forma el pequeño tumorcito polipoide, pero no molesta a las demás, ¿no? O sea, en función gástrica. Por eso que no se puede justamente rápidamente manifestarse como un síntoma. No molesta, está probablemente en forma in situ, ahí. En cambio, ya el otro tipo 2 tenemos lógicamente un tipo de carcinoma cuando ya se ulceran, ¿no? Como vemos acá, está ulcerado, que es como una grieta que forma lógicamente esa ulceración, ¿ya? Este lógicamente es un tipo de cáncer que puede llegar justamente, ¿no? A una fase 3 y hacerse lógicamente, ¿no? Un cáncer invasivo. Pero aquí también quiero contarles a ustedes, no toda úlcera se parece justamente a una úlcera gástrica o una úlcera duodenal, porque la úlcera viene a ser ya la erosión de los tejidos subyacentes. Primero se inflama, luego la membrana mucosa, luego profundiza a la membrana submucosa, llegando inclusivamente, ¿no? A la capa muscular. Entonces estamos profundizando. Ahí se forma la erosión.
y esa erosión se llama úlcera. Pero toda úlcera no te genera, ¿no?, un cáncer gástrico, siempre y cuando es justamente detectada a tiempo y tratada a tiempo. No te genera una degeneración rápida, ¿no? Generalmente es un porcentaje mínimo de que una úlcera gástrica te va a llevar a un cáncer gástrico. Tenemos el tipo 3 justamente, que es el tumor ulcerado, pero infiltrante. Vean ustedes la expansión de la capa, ¿no? Acá todavía tenemos, lógicamente, ¿no?, unos bordes muy regulares, sobresalientes y bien delimitadas, pero acá no. Acá tenemos ya no bordes bien delimitados. Acá tenemos una expansión e inclusivemente ya las células ya justamente displásicas, neoplásicas, están justamente diseminándose a los lados laterales. Este es un proceso lógicamente ya de la fase 3, en donde comienza a extenderse la lesión a nivel de las otras capas, de los otros tejidos, inclusivemente, y extendiéndose un poco más, ¿no? Porque hay varios tipos de cáncer que justamente lleguen a este nivel. Y en la cuarta fase tenemos ya justamente, ¿no?, un cáncer difusamente infiltradas, o sea, se infiltran, ¿no?, en mayor edad. Y viene justamente la rinitis plástica. La rinitis plástica es justamente una forma en donde el epitelio gástrico no lógicamente logra su cometido de adaptarse bien, y esto se convierte ya en un adenocarcinoma gástrico. Y todo adenocarcinoma es netamente infiltrante. ¿Qué significa infiltrante? Que va lógicamente, ¿no?, a filtrar, sobre todo para la parte, ¿no?, de sus partes adyacentes. O sea, como vemos acá en la imagen, ¿no?, vemos que se ha infiltrado, a varias formas o a varios espacios del tejido donde justamente se inició. Y es difuso, pero lógicamente porque difunde a las demás capas. Y esto lógicamente pues es maligno. ¿Por qué le dicen que es maligno? Porque esto sí justamente, ¿no?, va a ser ya una difusión, ¿no?, o un camino lógicamente de las células invadir a otras zonas. Puede ser vía hematógena, linfática, por contigüidad, que más adelante vamos a hablar de eso. También tenemos ahí la diapositiva. Entonces ahí tenemos los 4 tipos de cánceres, justamente según los estadios que puede presentarse. Pero no solamente estos son los tipos de cáncer, ¿no? Acá tenemos otros 2 tipos más. Por ejemplo, tenemos el famoso cáncer gástrico hereditario, ¿no? También llamado justamente el cáncer tipo difuso. Esto es lógicamente cuando una persona que ha tenido un cáncer gástrico, genéticamente, por el gen E, prácticamente tiene, ¿no?, a tener la formación del cáncer gástrico. Eso va a llegar justamente en la parte de sus herederos. Pero gracias, pues lógicamente, ¿no?, por este tipo de característica patológica que se presenta, representa lógicamente escasamente el 1% de todos los casos, ¿no? Y como le estaba diciendo, pues es una mutación germinal del gen E, ¿no? Que justamente pues es la famosa cadeína, ¿no? Que está justamente formado más que nada por calcio. Y esto pues no hace que haga una mutación, ¿no? La cadeína lógicamente es una molécula de adhesión de la célula transmembrana. O sea, es el que forma prácticamente el citoesqueleto de el epitelio gástrico. No, el citoesqueleto justamente viene a ser la estabilidad que le va a dar a la forma de la célula. Y va lógicamente a tener que compartir su función con todos sus organoides, con mitocondrias, con lisosomas, con retículo endoplasmático rugoso, liso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa gen germinal, lógicamente, de E-cadena, le da justamente la estabilidad por su citoesqueleto a el epitelio. Pero cuando esto justamente comienza a ser alterado,
no porque sea un factor externo, no porque lógicamente sea el Equator pylori, el tabaco, el alcohol, qué sé yo, ¿no? No por eso, sino porque ya está predestinado, predispuesto, que ese gen, al instalarse lógicamente, ¿no? A ese nivel, hace la alteración en que las células epiteliales comienzan lógicamente a mutar. ¿Eh? Y lógicamente, pues que este gen va a dar un tipo de cáncer difuso. Es otro de los cánceres, lógicamente, ¿no? Que se va a tener que hablar acá. Y eso, lógicamente, pues, ¿no? Este tipo de cáncer, como vemos acá, lógicamente, ¿no? Las glándulas que hemos visto de antes, ¿no? Están totalmente, ¿no? Casi mutadas, esparcidas. No hay una buena constitución de formación de glándulas. Entonces, aquí no se forma, lógicamente, ¿no? Una buena diferenciación, lógicamente, ¿no? De las glándulas, sino, lógicamente, que vamos a ver pequeño grupo, ¿no? De celulitas que van a filtrarse, ¿no? Hacia toda justamente la parte mucosa. Pero en cambio, el otro tipo de cáncer, de tipo intestinal, metaplasia intestinal que se le llama, es producido por el Helicobacter pylori, generalmente producido por un proceso inflamatorio, ¿no? Dejando de lado, lógicamente, que puede ser su factor etiológico, el Helicobacter pylori, que es la bacteria, también otros tipos de factores etiológicos, como puede ser, ¿no? El alcohol, como puede ser el consumo, lógicamente, de los alimentos, ¿no? Que tienen nitritos, ¿no? Los nitritos son sustancias, lógicamente, químicas que lo utilizan, lógicamente, a varios comestibles, ¿no? Está en los alimentos, por ejemplo, en las carnes rojas, para poder conservarlo, ¿no? Y pueda justamente, ¿no? Durar, lo hacen justamente el baño con los nitritos y esto pues conserva el pescado, inclusive el pescado que salen congelados, ¿no? Todo eso justamente, hasta en el agua encontramos los nitritos, ¿no? Entonces, estos son los que justamente no van a hacer que haga lógicamente, pues, ¿no? Una alteración a nivel, por supuesto que eso va de años, no se va inmediatamente, todo cáncer se instala años, no se instala de noche a la mañana, por si acaso. Entonces, pues, no, en el Helicobacter pylori tenemos esa bacteria, ¿no? Que generalmente su papel importante es de generar gastritis. Pero, como ya antes le dije, cuando hay una colonización de esta bacteria, va lógicamente, ¿no? A hacer que se haga más profusa la inflamación. Y si no se detecta a tiempo, la incidencia, lógicamente, de las toxinas, más la respuesta del cuerpo sobre una inflamación, produciendo una inflamación, se va a agudizar y se va a ver crónica. Y toda gastritis crónica puede ser justamente una atrofia. Ahí está el problema, que cuando ya llega, lógicamente, ¿no? A convertirse una atrofia, gastritis crónica atrófica, ya es justamente el nivel de pasar a una metaplasia. Esa es justamente la etapa. Toda gastritis crónica atrófica llega, lógicamente, ¿no? A iniciarse en un cáncer gástrico. Por eso que es necesariamente recomendar a los pacientes que tengan ya algunos síntomas de gastritis hacerse una endoscopía, sobre todo aquellos mayores de 40 años, para lógicamente evitar, ¿no? Que pueda lógicamente ocasionarse un cáncer gástrico. Y el cáncer gástrico, como digo, es silente, quinto en el mundo de los cánceres que mata y enferma. Este tipo factor, de factor justamente etiológico produce lógicamente el tipo de cáncer intestinal. ¿Por qué le llaman intestinal? No vayan a confundirse ustedes de que esto es
que va al intestino delgado o que va al intestino grueso. No, 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 no. No es por eso, sino porque en la formación de sus células neoplásicas pasa lógicamente por una diferenciación de tipicidad de células. En esa forma, acuérdense la palabra mutación, que es el cambio, ¿no? De célula. Entonces, cuando ya llegamos justamente, ¿no? A la incidencia de la inflamación crónica trófica, las células epiteliales de la mucosa gástrica van a cambiar de estructura, ¿no? Y van a formar células neoplásicas. Y esto justamente origina una metaplasia intestinal. Cuando yo me refiero a una metaplasia intestinal, me estoy refiriendo a que las células que se van a cambiar de forma se asemejan similar al epitelio intestinal. Más adelante tengo yo la imagen para que ustedes distingan. A un epitelio intestinal. Miren ustedes, imagínense el epitelio intestinal, lógicamente tiene, ¿no? Una forma, lógicamente, de su epitelio que tienen cilios por donde van a absorber, ¿sí? Que es diferente al epitelio gástrico, que no tienen cilios, que solamente son secretoras. En cambio, el epitelio intestinal es absortiva, porque absorben. Entonces, pero esa es una forma como se presenta, ¿sí? Se presenta lógicamente de una forma, ¿no? De cambios de célula, como si fuese lógicamente el epitelio intestinal. Por eso que le llaman metaplasia intestinal, ¿no? Aquí lógicamente ellos no van lógicamente no ¿cómo se llama? A no lesionar a las glándulas, lesionan a las glándulas y ya. Acá vemos, por eso que es atrofia, pues, ¿no? Ya la glándula no sirve, prácticamente ya no funciona, ¿eh? En cambio, en el difuso no hay lesión glandular, pero acá sí. Acá, y como ustedes ven acá en la imagen, es una forma, lógicamente, ¿no? De una gastritis atrófica, que lógicamente, pues, lo lleva a una metaplasia, a una displasia, luego, lógicamente, pues, ¿no? A un carcinoma, ¿eh? Tiene que ver mucho de la metaplasia intestinal. Como digo, diferenciación. No es que está justamente afectando el intestino, no, sino que el epitelio gástrico muta a una forma de epitelio intestinal. Por eso le llaman metaplasia intestinal, para que entiendan ustedes. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer gástrico? Los factores, hay varios factores, pero acá justamente vamos a hablar de los factores más presentes que están en nuestro medio. Tenemos, por ejemplo, como la interpretación de los adultos mayores de 40 años, ¿no? Vuelvo a recalcarle a ustedes que cualquier persona que cumpla 40 años para arriba debe hacer una endoscopía. Generalmente aquellas personas, lógicamente, que tienen mucho, ¿no? Incidencia de consumir alcohol y fumar tabaco, ¿no? ¿Por qué? Porque estas sustancias, sobre todo el tabaco, ya le he dicho muchas veces a ustedes que el tabaco tiene 40 elementos carcinógenos. La nicotina y el alquitrán para el pulmón. Y los nitritos que tiene el tabaco, al quemarse el tabaco con la candela, con el fuego, lo que hace es se quema. Y esas sustancias quemantes, la que inhala el que fuma el tabaco, está ingresando nitritos al tubo digestivo porque se va a inhalar con la boca, se mezcla con la saliva y se va al estómago. Ahí en el estómago justamente estos nitritos comienzan lógicamente, ¿no? A afectar por años, tiempo concurrente, ¿no? A el epitelio gástrico. Eso es justamente en caso del consumo del tabaco, ¿no?
Y lógicamente también, pues, ¿no? Aquella persona que hace un abuso del alto consumo de alimentos, lógicamente ahumados. ¿Cuáles son los alimentos? Todo lo que son, pues, mortadela, jamonada, ¿no? El jamón del país, ¿no? El chancho ahumado, lo que a ustedes les gusta mucho comer, su caja china, ¿no? Cilindrada, esas cosas, que tiene nitrosaminas, muchachos, tienen nitrosaminas. Ustedes son químicos, deben saber qué es qué es una nitrosamina, ¿no? ¿Eh? Entonces, esas nitrosaminas son lo que justamente, ¿no? Muchas veces las industrias lo echan para conservar el alimento. Por ejemplo, cuando hacen los embutidos, ¿cuánto dura, pues, un embutido? Dura, lógicamente, no te va a durar, pues, no, ¿para qué vas a arriesgar a producir eso y te va a durar, lógicamente, y lo vas a tener que botar? Te echan los conservantes, echan, lógicamente, ¿no? Para poder mantenerlo con su sabor salado, con su contextura, ¿no? Con todas esas formas, lógicamente, que traduce, lógicamente, ¿no? Una formación de consumo, que le echan nitrosaminas, pues. Entonces, eso justamente, también los vegetales, inclusivamente, ¿no? Para poder conservarlo, utilizan, ¿por qué creen que están verdecitos, pues, no? Ahora, el consumo, lógicamente, ¿no? En mayor cantidad. Ahora, ¿por qué, lógicamente, no todo lo que son ahumados, no? La cilindrada es ahumado, la caja china es ahumada. ¿Con qué lo haces, pues? Lo haces con carbón, pues, ¿no? Entonces, lógicamente que eso, ¿no? También conlleva, ¿no? A hacer con el tiempo una forma de cáncer gástrico. Se consume, lógicamente, ese tipo de alimentos con nitrosaminas. Bebes alcohol, fumas, imagínate, ¿no? Estás llevando una bomba internamente, ¿no? Y eso conmigo va de años. Acá, inclusivemente, ¿no? El mal hábito, hoy ni siquiera ya existen los octágonos, ¿no? Pero no hay octágonos por las nitrosaminas, pues no hay. Solamente hay alto en sodio, alto en azúcar, ¿no? Nada más. O en grasa. Bueno, el que tiene alto contenido de grasa tiene que tener en cuenta que hay nitrosaminas ahí, porque eso es justamente para conservar, ¿ya? Y ahora no solamente eso, ¿no? Te traen todas las galletas, ¿no? Todo tiene nitrosaminas, por si acaso, ¿no? Y el famoso helicóptero pylori, esa bacterita, ¿no? Que vemos acá en la imagen, ¿no? Que este se coloniza y comienza pues a fomentar, ¿no? Toda la invasión. Y a eso hemos hablado hasta cansancio ya, ¿no? Y en la parte profesional, los mineros, lógicamente, porque están expuestos, ¿no? A los asbestos, aquellos justamente que producen la asbestosis, ¿no? A esos justamente llamados, no sé si ahora se utilizará todavía, los famosos techos de Ternit, ¿no? Las calaminas de Ternit, el cemento, por ejemplo, ¿no? Tiene asbestos, inhalan, el famoso acerrín, ¿no? También, ¿no? Sobre todo los productores de madera, ¿no? Los que justamente cortan la madera, todo, pues ese polvo del acerrín, es lo que también llega a formar, lógicamente, ¿no? Una forma de cáncer gástrico. Y la famosa gatitis crónica atrófica, pues, ¿no? O la gatitis atrófica crónica, ¿no? A expensas, lógicamente, de su factor etiológico, toda gatitis crónica que en su diagnóstico le salga a un paciente gastritis crónica atrófica, preocuparse. Preocuparse, porque la gastritis crónica atrófica es el paso a la metaplasia. Es el paso a la metaplasia. Esa es justamente la forma como se desevoluciona el cáncer gástrico. Y uno de los factores más incidentes de hacer gastritis crónica atrófica, que es el Helicobacter pylori. Es el que produce con mayor incidencia. Por eso que cuando uno se trata gastritis aguda o crónica por Helicobacter pylori, por el tiempo, 10, 14 días que dure el tratamiento, debe nuevamente, lógicamente, hacerse un control para verse eliminado o no la bacteria, porque esta bacteria es, lógicamente, como usted tiene una ureasa protectora, ¿no? Que muchas veces tiene que matarlo con 2 antibióticos, ¿no?
la amoxicilina con la claritromicina. Y si el paciente es, digamos, alérgico a la penicilina, se le tiene que dar el metronidazol o otra bomba también. Entonces, no, es una materia lógicamente no difícil, pero es muy prácticamente dificultoso en que el paciente lógicamente llega, ¿no?, a cumplir el tratamiento. Y la famosa metaplasia intestinal, ¿no?, el cambio, de acuerdo lógicamente a cualquier factores, ¿no? El cambio lógicamente de la célula buena a una célula mala, ¿no? Y ciertas gastroctomías, ¿no? La gastroctomía viene a ser la forma como se resuelve el problema de úlcera gástrica. Toda úlcera gástrica que llega a una gastroctomía es preocupante para el paciente, porque es un factor incidente a hacer un cáncer gástrico, a pesar que está operado. Justamente por el cuidado debe que tener por el consumo, lógicamente, de los alimentos y también por la presencia que puede, lógicamente, haber tenido una úlcera por la Helicobacter pylori, no por la bacteria. Y la anemia perniciosa, pues, todos sabemos que la anemia perniciosa es producida por falta de vitamina D. Y la vitamina D justamente es muy necesario por el factor intrínseco que produce, lógicamente, ¿no?, la glándula gástrica y para poder, lógicamente, evitar a una gastritis crónica atrófica. ¿No? Esa es la vitamina B12. Cuando no haya prácticamente vitamina B12, el paciente está con anemia perniciosa. Ahí es en donde, ¿no?, se puede, lógicamente, tornarse la gastritis crónica a una gastritis atrófica, crónica atrófica. Esos son los factores de riesgo, ¿no?, que podemos justamente especificar en este medio. Ahora, hablando de la fisiopatología, ya entrando a cómo se forma el cáncer gástrico. Lógicamente que todo cáncer del cuerpo humano, todo, tiene la misma secuencia, ¿no? Una célula normal, se hace hiperplásica, metaplásica, displásica y neoplásica. Es la secuencia. Es la forma como es la parte adaptativa, ¿no?, de la célula. Se diferencia nada más en la forma donde está ubicado, ¿no? En qué parte del cuerpo está ubicado. A eso justamente se diferencia. Acá tenemos una fisiopatología. Vean ustedes en la parte central dice mucosa normal. Vamos a empezar por ahí, que hay una mucosa normal, sin ninguna alteración. Pero a esto le está rodeando unos factores. Los factores ambientales, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores ambientales? Lo que hemos mencionado, ¿no? Un factor ambiental es justamente el consumo, ¿no?, de los alimentos, ¿no?, ni con nitrosaminas, ¿no? Los insecticidas, los conservantes que ellos justamente echan en las frutas para poder, lógicamente, no mantenerlo en buen estado, sobre todo las manzanas que son brillosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son los factores ambientales. Cierto, lógicamente también, ¿no?, que te puede estar expuesto el paciente, lógicamente, ¿no?, al consumo del tabaco, etcétera. Una dieta, la dieta, lógicamente, rico en grasas, rico en comer más, ¿cómo se llama?, alimentos cárnicos, ¿ya? La carne roja generalmente no son los que son predisponentes, ¿no? Y en la dieta también está, me estaba olvidando acá, los famosos, lógicamente, alimentos que son calentados en las hornas de microondas, ¿no? Ahí estimula más la nitrosamina. Ese es el problema, ¿no? La persona que consume mucho el alimento de microondas, cocinan, calientan, etcétera, también tienen ese problema. La predisposición genética, ¿no?, como hemos hablado, ¿no?, del gen E, que son prácticamente, ¿no?, el factor que justamente va a tener que ver con la formación del citoesqueleto del epitelio gástrico, pero lógicamente no se puede, puede justamente traducirse, ¿no?, en, en un cáncer difuso, que es justamente, ¿no?, el cáncer genético hereditario. Y la bacterita, pues, que tenemos, ¿no?, la famosa bacteria Helicobacter pylori, ¿no? Todos estos factores que rodean a esta mucosa normal, ¿qué van a convertirle? En una gastritis crónica superficial.
Gastritis crónica superficial. Estamos hablando que solamente da una inflamación en la parte de la superficie, o sea, no hay también ya, hay mayor concentración de ácido clorhídrico y una falta, lógicamente, de mucino, de mucus, de protección prácticamente, ¿no? A nivel de la lámina del epitelio gástrico. Y la gastritis crónica superficial, no tratada, ¿a qué va a llevar? A una gastritis crónica atrófica. De hecho, cualquiera sea el factor, ¿eh? Cualquiera. Puede ser ambiental, dieta, pero por supuesto que más incidentes esta parte de acá. Casi el 90%, ¿no? De los cáncer atrófico está dado por el Water pylori. Por la permanencia, lógicamente, de esta bacteria que está, pues, ¿no? Incidiendo ahí. Y, como ya les estaba diciendo a ustedes, la gastritis crónica superficial, cuando está inflamado el epitelio gástrico, la mucosa gástrica, no cubierta por la parte protectora de la mucina o mucus, entonces le deja libre camino para que el epitelio gástrico haga una metaplasia. O sea, cambia lógicamente, ¿no? La forma de cómo se presenta el epitelio columnar. Tengo prácticamente más adelante la imagen para que ustedes se den la idea de eso. Entonces, cuando ya hay una metaplasia, ya no podemos detener nada ya. Sigue su camino nomás hacia el inicio del cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, lógicamente, no, no hay un tratamiento para la gastritis metaplásica, ¿no? No hay, ¿entiende? La metaplasia intestinal, lógicamente, hace una displasia y llega, lógicamente, a un cáncer gástrico. Y un carcinoma, un adenocarcinoma, lógicamente, no hemos dicho antes que es más invasivo, infiltrante, filtrante, invasivo, difuso. No más adelante vamos a ver todo ese proceso que estamos justamente viendo de la metástasis. Y otro, lógicamente, forma de que no hemos considerado acá en la fisiopatología, dentro de lo que viene del factor, es la formación de los pólipos gástricos. Los pólipos gástricos prácticamente son una formación de tumor, como vemos acá, ¿no? Este pequeño, como ven ustedes, como un pequeño pezón, vamos a ver así, ¿no? Como una testita que vemos acá, ¿no? Que sobresale, ¿ve? Este es un pólipo, un tumor benigno, pero como antes le estaba diciendo, este tumorcito no te afecta en nada, no te da síntomas de una gastritis, no hay pirosis, ¿no? No hay dispepsia, etcétera. Pero su permanencia de este tipo de células que ha cambiado de forma, por eso ha formado ese tejido, hace que se vuelva a un carcinoma con el tiempo. Y vemos acá como de este pólipo solitario, ¿ve? Vemos acá como ya se forma un carcinoma, un cáncer. Aquí está afectando ya la glándula. Aquí está afectando la membrana mucosa y la submucosa. ¿Eh? En esta lámina que tenemos acá vemos, ¿no? A una gastritis crónica atrófica. Aquí ya no hay glándula gástrica, está atrofiada, está presente pero ya no es funcional. Se vuelve más lisa. La arruga gástrica prácticamente casi ya no aparece. Inclusive donde ve la cripta está lógicamente muy extensiva. ¿Veis la cripta? No hay. Y acá si hay glándula gástrica, lógicamente no funciona, ¿no? Y este es el precursor para el cáncer gástrico, esta gatita gástrica. Pues digo en claro, cuando ustedes vean que un familiar por una endoscopía le han sacado, le han dicho, tiene gastritis crónica atrófica, bueno, pues cuídese muchacho, ¿no? Para no ser, de repente, generar un cáncer gástrico. ¿Qué tiene que cuidarse? Que todos los factores, lógicamente, que vemos acá, que rodean a la mucosa normal, hay que evitar, ¿no? Hay que justamente ya cambiar el ritmo de vida, ¿no? Para lo que justamente podemos llegar, no justamente a ser un cáncer. Este es un aviso. La gastritis crónica atrófica es un aviso.
para poder justamente, el siguiente paso que se da a un cáncer gástrico. Ya, entonces, eso es justamente la forma, ¿no? Y acá vemos una metaplasia intestinal, cómo se forman los cambios estructurales de el epitelio gástrico, ¿eh? Como vemos acá, no es un pólipo por si acaso, ¿ah? Es una forma de presentarse el epitelio, es como si justamente estuviese saliendo, ¿no? En un epitelio intestinal. Ustedes miran anatómicamente, saben cómo es el epitelio intestinal, ¿no? El epitelio, lo que le llamamos nosotros vellosidades intestinales, son prácticamente prolongaciones que va hacia la luz del intestino. Y así comienza a salir también acá, ¿ven? Normalmente, la capa interna de la mucosa gástrica no tiene estas formas de justamente presentación, ¿no? Del epitelio, así de esa manera. Son lisos, pero acá vemos ya, ¿no? Que están unas elevaciones. ¿Por qué? Porque se ha mutado, lógicamente, ¿no? La célula buena a una célula mala. Para entender esto, tenemos acá un ejemplo que he puesto en la lámina sobre lo que es justamente, ¿no? Cómo unas células normales se pueden convertir en células cancerosas, ¿no? Esta es una forma, ¿no? Que estamos evidenciando acá, una membrana mucosa normal. Acá están las células columnares, todo esto son una célula de epitelio columnar con una columna, llaman columnares, ¿ve? Y están normalmente posando sobre su membrana mucosa, ¿ve? Este es el epitelio, pero esta es la membrana mucosa. Y abajo justamente vemos la submucosa y acá vemos las fibras lisas, ¿ve? De la parte muscular. Estos son de los músculos ya, músculo liso, ¿no? Acá y más externamente la serosa. ¿Cómo iniciamos acá? Para que ustedes tengan idea. Miren ustedes, esta es una formación de columna normal, bien lógicamente diferenciada, pero acá vemos ya cómo cambia la forma. E inclusivemente las células internas de la capa mucosa también hay un cambio. No es justamente bien definida como vemos acá. ¿Ve? Hay una diferenciación acá. Es una metaplasia y una hiperplasia. Aumenta lógicamente el número de células. Y esto conlleva ya a una pérdida de del epitelio columnar, reemplazado lógicamente, ¿no? Por unas células escamosa. Una célula escamosa. No hay epitelio columnar. No hay glándula. Entonces, aquí ya estamos ya a formar un cáncer, o sea, un tejido neoplásico. Acá vemos ya cómo se difunde, se hace difuso, se hace prácticamente filtrante, ¿no? Está invadido lógicamente por células cancerígenas, todos células cancerígenas, como vemos acá, ¿no? Eso lógicamente, ¿no? Es una forma de una conversión de una célula normal a una displasia, una metaplasia, displasia y un cáncer, ¿no? Pero mírenme, ¿pero cómo muta? Muta por los factores que estamos diciendo. Todos esos factores que hemos mencionado produce una inflamación. Y la misma inflamación hace lógicamente que la célula del epitelio gástrico comience lógicamente a cambiar de forma. Se hace metaplásico. Por supuesto, bueno, que ya cuando hay una transformación de la displasia, lógicamente, las células epiteliales después van a poder justamente variar de tamaño y de forma, inclusive de organización, ¿no? Como vemos acá, bien organizada, bien diferenciada, ¿no? Ya la displasia justamente es el que va a hacer, pues, ¿no? Ya le va a dar ya la aceptación a una evolución a un carcinoma. Y luego justamente ya cuando destruye a las glándulas, se vuelve un adenocarcinoma, ¿no? Eso es justamente, ¿no? Como es la estadística, 75% de los casos
hace ese tipo de evolución. Para entender mejor esta parte, tenemos lógicamente que ver la inflamación crónica de la mucosa gástrica. Hemos dicho que toda inflamación crónica, ¿a qué lleva? A una gastritis crónica atrófica. Pues bien, el cáncer gástrico se va a subdividir en dos tipos. En cáncer gástrico infiltrante y cáncer gástrico difuso, o también intestinal llamado, ¿no? El infiltrante. El cáncer gástrico de tipo intestinal es justamente, ya le he dicho bien claro, no es que se forma en el intestino, sino por la forma de que presenta sus células, ¿no? En su parte mutante, su parte de mutación, se convierte en una célula similar, lógicamente, al epitelio intestinal. Pues se le llama, ¿no? Cáncer gástrico de tipo intestinal. ¿Ya? Este es justamente el tipo de cáncer que va a seguir la progresión. La progresión, lógicamente, ¿no? De un proceso inflamatorio. Célula normal, en la secuencia, lógicamente, vamos a ir en la evolución, una gastritis crónica, ¿no? Visto, lógicamente, una parte histológica. Luego vemos la metaplasia, ¿no? La metaplasia, el cambio, lógicamente, de célula ya buena a una célula, lógicamente, tornándose una célula mala. ¿Eh? Vemos la atrofia, ¿no? La parte atrófica, la metaplasia, y lógicamente, pues, ¿no? La displasia y por último el cáncer. Hablando de metaplasia, justamente, como ya te estaba diciendo, ¿no? Es la conversión de una célula, ¿no? De un tipo de célula diferenciado por otro. O sea, donde el tipo de célula madura es sustituido por un tipo de célula diferente. Y acá lo que vemos es el ejemplo de una metaplasia. Esta es la célula del epitelio columnar gástrico, en usted sería tipo cilíndrico, bien formado, diríamos columnar como una columna, y vemos nosotros que es una metaplasia, ¿ve? Aquí se va generando el cambio, ¿no? De la célula, y acá vemos ya un cambio total. No es igual que estas células. Ya no hay columna, es plano y célula escamosa. Se llama célula escamosa porque este tipo de células son como, si ustedes ven la hojuela de la avena, cada hojuelita, esa forma que tiene, esa forma tiene estas células, que ya no es igual que la parte columnar de acá, ¿ve? Es la metaplasia. Acá ya se va justamente a formar, ¿qué cosa? Una displasia. Y la displasia que nos va a llevar a un carcinoma. Pues bien, no, esa es justamente la forma como se lleva a cabo cuando hay una inflamación crónica de la mucosa gástrica, ¿no? Para formar un cáncer. En este diapositivo tenemos acá la formación del Helicobacter pylori, ¿no? Similar a lo que antes hemos visto, antes, ¿no? Una mucosa gástrica normal, ingresa la bacteria, se coloniza, y ya la colonización prácticamente se ha apoderado de una extensión de la parte de la mucosa gástrica. Lo que va a activar, lógicamente, es una gastritis crónica, una gastritis superficial, una gastritis aguda superficial, que por permanencia de esta bacteria va a tornarse en una gastritis activa profunda. Luego, una gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, que vemos acá, tenemos las columnas, y mire la metaplasia, ¿sí? Células ya no normales, estas son justamente ya células que van a producir una neoplasia, ¿no? Y lógicamente, pues un adenocarcinoma, ¿no? Esa es justamente la secuencia que sigue, por la presencia del Helicobacter pylori. Y en esta imagen tenemos acá la localización, más o menos los puntos en donde puede lógicamente, patológicamente estar acentuado, ¿no?
la formación, lógicamente, ¿no?, de una gastritis. Ahora, cuando decimos gastritis, no estamos diciendo que se inflama todo, ¿ah? No se inflama todo. Son puntos específicos donde justamente, ¿no?, puede ahí más justamente tener la incidencia de esta inflamación aguda crónica. Y siempre vamos a ver ahí el Helicobacter pylori, la bacteria, siempre. Cuando uno justamente se toma la endoscopía y se puede justamente biopsiar, porque la biopsia es justamente uno de los diagnósticos más certeros de un cáncer gástrico, se biopsian estas zonas. En la curvatura menor, 3 puntos, ¿no? Cerca, lógicamente, ¿no?, al cardias o al estómago. En la parte, lógicamente, media de la curvatura menor y en la parte antral. Y en la curvatura mayor, solamente, lógicamente, ¿no?, a nivel de la comunicación del fundus con el cuerpo. Y en el antro, sí, el antro es la zona más patológica y la formación del cáncer también. En el antro pilórico tenemos justamente, ¿no?, a nivel de la columna, de la curvatura menor, y también el antro pilórico, ¿no?, a través de la curvatura mayor. O sea, son las zonas donde justamente se va a enclavar más o va a haber la presencia de mayor incidencia de cáncer gástrico. Para dar justamente, hablar sobre la formación ya lógicamente del cáncer gástrico, se va a dar inicio por unas lesiones precancerosas. La gastritis crónica puede lógicamente tornarse en una gastritis atrófica. Y la gastritis lógicamente atrófica significa la pérdida de las glándulas gástricas. Como vemos acá en esta imagen, ¿no?, visto por una endoscopía, está atrofiada la glándula gástrica. Por eso que las personas ya cuando tienen esto, cuando ya llegamos a esta formación de ser la atrofia, gastritis atrófica, la persona va a sentir sensación de llenura, porque los alimentos no pueden justamente hacerse una digestión gástrica, no hay una formación del quimo. Va a haber una dispepsia, una indigestión constantemente. Inclusivemente hay una regurgitación, en donde el lecho bilioso y el lecho prácticamente de ácido clorhídrico regurgitan y salen hacia el esófago. Por eso que un reflujo gástrico, gastroesofágico, en vez justamente de afectar mucho al esófago, puede justamente también dar como inicio de la formación de un cáncer gástrico por la inflamación constante del ácido clorhídrico. Es uno de los síntomas ahí, ¿no? Y en la imagen siguiente vemos acá que ya glándula no hay, perdió las glándulas. La glándula está prácticamente no hay, todo justamente es, ¿no?, invasión de células prácticamente ya no metaplásicas. ¿Eh? Así se va justamente haciendo una lesión precancerosa. Cuando llegamos justamente no ya a la metaplasia, o sea, a la metaplasia intestinal gástrico, acá vemos ya donde toda la célula columnar que antes hemos visto, ¿no?, son cambiados totalmente, ¿no? Y cambia la forma del tejido. Cambia la forma del tejido. Y lógicamente, pues aquí ya vamos a existir la presencia de unas células calciformes por la destrucción, lógicamente, de la membrana mucosa y enterocitos, ¿no? O sea, enterocitos es como las células del intestino delgado, bueno, se asemeja. Ahí les tengo una imagen para que vean ustedes. En lo que podemos hablar sobre la metaplasia intestinal gástrica, tenemos dos tipos, una completa e incompleta. ¿Por qué se llaman esta completa e incompleta? Porque lógicamente la metaplasia intestinal gástrica completa tiene lógicamente la presentación de las células del epitelio gástrico
al intestino, que se asemeja lógicamente al epitelio del intestino delgado, ¿no? Esas vellosidades que antes les mencioné a ustedes. En cambio, la incompleta es un tipo, lógicamente, de célula, pero de tipo colónico, o sea, más del colon. Y justamente, pues, esta incompleta es la que justamente va a dar mayor progresión a un cáncer gástrico. Y acá tenemos las imágenes. La completa, vemos acá justamente cómo se prolifera, como si fuese un epitelio, una biopsia intestinal que ustedes ven ahí, pero la incompleta no se completa bien su formación, se parece más, ¿no?, al epitelio del colon, no muchas vellosidades, pero vemos internamente que se está progresando a un cáncer gástrico. Estas son las lesiones estos tipos de lesiones solamente podemos avisar con un endoscopio. Por eso que el diagnóstico esencial para un cáncer gástrico es hacer una esófago gastroduodenoscopía más biopsia. Inclusive se puede hacer, nos dicen que biopsiando dos partes es que nos puede dar relativamente, ¿no?, un diagnóstico de cáncer. Cuatro partes ya nos da justamente un porcentaje, casi 50% de seguridad de cáncer. Y biopsiando en siete partes, casi el 90% de seguridad que nos va a dar el diagnóstico de cáncer. Es la única forma, porque se visualiza directamente, ¿no?, la forma de presentación del epitelio gástrico, o sea, de toda la parte interna del estómago, desde el fondo hasta el antro pilórico. Muchas veces el fondo no se puede visualizar bien. ¿Por qué? Porque el endoscopio no llega a la parte del fundus, porque es como una curvatura, ¿no? Y no se puede, lógicamente, doblar el endoscopio ahí. Acá tenemos para que ustedes lo vean y lo distingan ya en su casita tranquilo. Vean ustedes, ¿no?, cómo el Water pylori, la presencia comienza, lógicamente, ¿no?, a tener un marcado proceso de una gastritis crónica trófica. Como cuando hay la presencia del Water pylori, ¿qué es lo que pasa? Las citocinas comienza a estimular el medio citoquímico del organismo, y las citoquinas llegan lógicamente a ser la presencia de los neutrófilos. Los neutrófilos son células defensivas del cuerpo que llegan a la zona para lógicamente eliminar a esa bacteria, pero no lo elimina, solamente causa un proceso inflamatorio. E inclusivemente la permanencia de los neutrófilos llama lógicamente, ¿no?, a las células más grandes, que son los macrófagos. Son justamente células mononucleares, solamente tienen un solo núcleo, ¿no?, o macrófagos, que son los que también llegan ahí y a incidir más en la inflamación. Cualquiera de los dos medios puede llevarte, lógicamente, ¿no?, a una gastritis crónica trófica. Y lógicamente llegamos a una atrofia, ¿no? Es una atrofia del epitelio gástrico del antro pilórico, del cuerpo, del estómago. Y cómo se va la metaplasia, ¿no? Es la metaplasia intestinal, ¿ve? Como ustedes ven ahí, es como similar casi lógicamente, ¿no?, al epitelio intestinal. Ustedes busquen ahora cuando quieren comparar este cuadro, busquen la vellosidad intestinal, es similar. Acuérdense, esa vellosidad intestinal que tiene un vaso sanguíneo, una vena, una arteria y un quelífero, ¿no? Es prácticamente un capilar linfático. Es similar, ¿eh? Ustedes ven ese mapa igualito. Pues se llama, pues, ¿no?, metaplasia intestinal, por la forma y esto justamente es la precursora de todo lo que es ya un cáncer. Ya después justamente de hablar lo que es la metaplasia, llegamos a la parte displásica. La displasia intraepitelial gástrica se va a definir lógicamente como un epitelio neoplásico. O sea, hemos dicho ya que la displasia es el que va
a tener que llevar a cabo ya una formación de una neoplasia. Por eso que dice que ya se evidencia como un epitelio neoplásico. ¿Sí? Pero en este caso te hablamos de la lámina propia. ¿Qué es la lámina propia? La lámina propia es donde reposa los epitelios. O sea, ojo, el epitelio no pertenece a la membrana mucosa, por si acaso. Está reposando sobre esa capa llamada lámina propia. Y la lámina propia de la mucosa tiene su propio vaso sanguíneo, tiene su glándula secretora, perdón. Y es en donde ahí justamente está también ubicado la célula epitelial. Y esto pues justamente es ya no la última parte, ¿no?, de la formación de un cáncer. Por eso dice, ¿no?, representa la penúltima etapa de la secuencia de la carciogenosis, ¿no? Por lo tanto, pues se considera una lesión precancerosa. Y acá vemos, mire lo que antes le estaba diciendo a ustedes, cómo se hace una metaplasia. Esta es lógicamente una célula gástrica, la que está justamente en la glándula gástrica, ¿no? Ahí tenemos varias justamente células, ¿no? Tenemos la célula del colon, la del muco, suelo parietal, etcétera, ¿no? Esas células. Las del colon y del mucus, lógicamente, son los que producen la mucina, la protección, lógicamente, de la membrana, ¿no? Y esos son los que van a ser afectados también, ¿sí? Más internamente, ya no bajando del cuello, profundizando, tenemos la célula principal, la parietal, que son las que producen las enzimas digestivas, ¿no? Esa está en la glándula gástrica. Pero miren ustedes cómo esta celulita, por incidencia de los factores, ¿no?, va justamente pronunciándose y haciendo una metaplasia. Acá está la metaplasia. Miren ustedes, es similar al epitelio intestinal. Ahí está sus biosidades intestinales, ¿sí? Pero no es un epitelio, pues no es un enterocito. Tiene biosidades, pero no, pues es lo que muta. Tiene la forma de esta forma así. Es diferente a esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos la forma como se presenta, ¿no?, la transformación de una célula, ¿no?, gástrica normal a una célula tipo intestinal, ¿no?, que es justamente la parte, pues, de la metaplasia. Y la displasia gástrica es cuando ya afectó todo lo que es la parte glandular, no hay glándula gástrica porque está atrofiada, ¿no? Y acá ya se va a dar inicio, pues, a una carcinoma, ¿no? Luego a un adenocarcinoma. Otro de los factores incidentes también de producir el cáncer gástrico es los pólipos epiteliales gástricos. Estos prácticamente son formaciones de una pronunciación hacia la luz de el estómago. Se forma lógicamente no porque sus células van a ser hiperplásicas. O sea, ¿qué significa hiperplásicas? Van a aumentar el número de células ahí. Y aparte, lógicamente, de hacer, lógicamente, esta forma de presentación, va lógicamente una característica muy adenomatosa, que va lógicamente a tener que estar en contacto con las glándulas gástricas. Y tenemos lógicamente, ¿no?, los pólipos hiperplásicos y adenomatosos, dos tipos. Los hiperplásicos prácticamente son de distribución en todo el estómago, múltiples, como vemos acá, varios, como si fuesen unas perlitas que están ahí, ¿no? ¿Ve? Este es justamente el hiperplásico, varios lógicamente pólipos, ¿ya? Y se asocia lógicamente, ¿no?, pues, en un pequeño riesgo de manera. Puede causar cáncer, pero no
Generalmente son los que causan más los cáncer casi in situ. No prolijan una malignidad de ellos. Puede, lógicamente, ¿no? Incluso formarse un linfoma, ¿no? Un linfoma que es un cáncer linfático. Pues, lógicamente, pero quedarse ahí nomás. Pero en cambio, los edematosos, eso hay que tener más justamente mayor temor, digamos, ¿no? Son prácticamente primeros prolongaciones, ¿no? Hacia la luz del estómago, pero como si lógicamente fuese un hongo, ¿no? Por eso se llaman fúngicos. Después tiene ese nombre, esa característica, como si fuese un honguito. ¿Eh? Generalmente, pues ellos son solitarios, no hay ninguna otro tipo de pólipo, como vemos acá, adyacente, ¿no? Resultados adyacentes, son solitarios, están ahí. Pero estos, lógicamente, ¿no? Este tipo de pólipos sí son los que van, lógicamente, ¿no? A dar un riesgo de malignización más o menos en un 38%. De ahí por eso decía que todo pólipo que se encuentra debe ser extirpado inmediatamente en cualquier órgano que se encuentre, porque el pólipo es sinónimo de cáncer. Ahora vamos justamente a ver ya cuando se instala el cáncer, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo se disemina? Cuando ya tenemos prácticamente el carcinoma o un adenocarcinoma ya, está lógicamente ya afectado toda la glándula gástrica. Empecé diciendo en la clase que la mayor formación del cáncer es acá, a nivel de la mucosa. Acuérdense que le he dicho a ustedes. Ahí también lógicamente está la glándula posada. ¿Y sobre qué está posado toda esta capa mucosa? Sobre la submucosa. Y en la submucosa, vean ustedes si encontramos vasos sanguíneos, ¿ve? Ahí están los vasos sanguíneos. Lógicamente que esta es una glándula, una mucosa gástrica normal, con su glándula gástrica, ¿no? Bien formado justamente su capa reposante que es la submucosa. Pero ya cuando se da prácticamente la displasia, ya no encontramos esto, ya no hay glándula, todo prácticamente se ha perdido, solamente está la submucosa y todos los vasos sanguíneos acá. Prácticamente aquí ya, cuando no hay ya la parte de la glándula gástrica, ya se ha hecho un adenocarcinoma. En la submucosa prácticamente, ¿no? Va a haber ya una forma de proliferación, de diseminación del cáncer. Y eso justamente pueden ser porque en la submucosa, como han dicho delante ustedes, tenemos vasos sanguíneos, también tenemos vasos linfáticos. ¿Eh? Por eso que se puede hacer la difusión o la diseminación, la palabra es diseminación, por medio de los vasos sanguíneos, donde las células cancerígenas salen por la sangre, viajando lógicamente a otros órganos más cercanos, que son el hígado, que es los pulmones, inclusive llega al cerebro, llega a los huesos, ¿no? Por esa parte justamente de invasión, que hay una diseminación vía sanguínea, a su vez también vía linfática. Todo lógicamente cáncer difuso, que es de tipo hereditario, ¿no? Nos dice que pueden extenderse con amplitud en la submucosa, o sea, ser lógicamente más amplio. Pero también nos dice que es posible hallar células cancerosas aisladas, ¿no? A una distancia de varios centímetros del tumor principal donde justamente se originó el cáncer. En cambio, en el tipo intestinal, lo que llamamos justamente, ¿no? La metaplasia intestinal, este sí justamente se extiende a la distancia de apenas unos milímetros del tumor principal. Por eso que ustedes cuando buscan, por ejemplo,
en imagen de cáncer, van a ver que hay varios, lógicamente, ¿no? ¿Cómo se llama? Formaciones de carcinoma que están muy contiguas. Y este de tipo intestinal es la peor, es la más infiltrante, es la más diseminante. Acá tenemos las imágenes de diseminación. Cuando hay, lógicamente, un tipo de cáncer, se disemina vía hematógena. Vemos acá vía sanguínea, ¿eh? Cómo sale el cáncer, en la célula cancerígena, porque este es el tumor principal. Y vemos, lógicamente, cómo sale vía sanguínea, vía linfática, por los vasos linfáticos, porque todo órgano del cuerpo humano tiene vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Y por medio de eso justamente salen también las células cancerígenas y se van a ubicar en los ganglios linfáticos. Por eso es que los ganglios comienzan a inflamarse. Por eso que en todo paciente que tiene cáncer siempre se le hace un examen de las zonas más distantes de los ganglios linfáticos, a nivel cervical, a nivel axilar, a nivel inguinal, palpando lógicamente no si hay no la presencia de una adenopatía, inflamación del ganglio linfático, y eso es lo que lleva lógicamente no a que ya puede haberse expandido el cáncer. Cuando un paciente tiene cáncer y hay una adenopatía, puede ser a nivel cervical, axilar o inguinal, quiere decir que ya prácticamente se ha invadido el cáncer, ¿no? Está haciendo metástasis, ¿no? Acá tenemos otro, ¿no? A nivel, lógicamente, sanguíneo linfático, ¿sí? Donde se disemina a nivel pulmón, a nivel del hígado, de los huesos, el cerebro. Acá tenemos los vasos linfáticos, siempre las células mutadas, cancerígenas, van a ir, lógicamente, a un ganglio linfático. Y aquí vemos la forma, ¿no? Cómo tener el tumor principal de un epitelio normal, ¿no? Se ha diseminado acá, ha invadido toda esta zona y comienza a diseminarse, y inclusivemente la angiogénesis, ¿no? Mira, tiene su propio vaso sanguíneo, ¿eh? Por eso que crecen estos, güey. Un tumor, o sea, una célula cancerígena que no tiene sangre tiende a morir, porque lógicamente no hay los elementos combinantes para que es una célula, pues no es cierto, tiene que vivir. Y ahí forma una angiogénesis, ¿ve? Forma sus propios vasos sanguíneos. Como ven ustedes ahí, migran lógicamente, ¿no? A un vaso sanguíneo y comienzan a trasladarse para posarse en otro tipo epitelial, ¿no? Otro epitelio. Puede ser epitelio respiratorio, ¿no? Puede ser justamente al hígado, por ejemplo, los hepatocitos, que son receptores, ¿no? Al cerebro a través de las neuronas, ¿no? A los huesos a nivel de los osteocitos. Bien. Después de haber visto lo que es la fisiopatología, veamos ahora son los síntomas del cáncer gástrico. Como ustedes ven, casi similar a una gastritis. Casi similar. Con la diferencia que justamente van a ver unos síntomas bien diferenciados, ¿no? Primeramente, todo paciente que tiene cáncer gástrico sí tiene una pérdida de apetito, e inclusivemente tiene repugnancia por ciertos alimentos, no lo pasa, no lo tolera. Cuando tienen esos síntomas ya los pacientes, al menos hay que ya sospechar de un carcinoma. Por la presencia de la lesión que justamente abarca a nivel ulcerativo, rompimiento de capilares a nivel de la submucosa, no de la mucosa, sino de la submucosa, con la profundidad que se da, va a haber lógicamente, ¿no? Una hematemesis, que son los vómitos de sangre. Y en el lugar donde se puede justamente ocupar la instalación del cáncer, que puede ser a nivel de la curvatura menor, ¿no? En los dos puntos cerca al cardias, en el antro pilórico, ¿no? O en la curvatura mayor, lógicamente también en el cuerpo y en el antro, etcétera. El paciente percibe como si fuera una lesión ocupante, y sobre todo a veces justamente cuando se forma más a nivel del cardias, justamente en con la curvatura menor en comunicación con el esófago, ¿no? Del cardias, porque el esófago, llamamos cardias, el esófago es
esfínter esofágico inferior comunica con el estómago, se puede ser obstructivo, o sea, se obstruye el pasaje por la expansión de la formación del cáncer. Y también puede ser obstructivo cuando sigue lógicamente a formar casi el esfínter pilórico, ¿no? Ahí justamente toda esa manifestación que lógicamente pues se percibe como una lesión ocupante en el abdomen, ¿no? Sobre todo el paciente que tiene eso, como un meteorismo, perdón, como un meteorismo. Por supuesto que esto va a ir acompañado de un dolor epigástrico, ¿no? Justamente se inicia ahí un dolor epigástrico, conocido por ustedes como ¿cómo se llama? Boca del estómago. Todo el proceso, lógicamente, por alteración de la glándula gástrica, va a conllevar, lógicamente, ¿no? A una indigestión, a una dispepsia y una indigestión. O sea, no hay enzima digestiva para poder justamente, ¿no? Metabolizar los alimentos que llegan al estómago. Y como hay, lógicamente, un aumento del ácido clorhídrico, que antes también le mencioné a ustedes, va lógicamente a haber una disfagia, lógicamente una pirosis, ¿no? Disfagia, lógicamente, porque va a estar de repente un reflujo gastroesofágico, presencia del tumor a nivel del cardias, y eso conlleva, lógicamente, pues a un lecho de ácido clorhídrico y comienza a dar una pirosis. A estos síntomas podemos acompañar otros síntomas más, ¿no? El descenso de peso inexplicable en la persona, ¿no? Todo paciente con cáncer gástrico comienza a bajar de peso rápidamente, ¿no? Esa es otra variación. A eso también podemos agregar la melena, ¿no? La melena que son prácticamente sangre con heces. Una de las formas también de poder diagnosticar, o sea, sospechar del cáncer gástrico es cuando por accidente a un paciente se le manda a hacer análisis de heces, un coprocultivo, de repente porque el paciente se tiene un malestar gástrico o digestivo, y el médico de repente no le ordena, pues no, hazte un análisis justamente de un coprocultivo, ¿no? De heces. Y de repente justamente es una sorpresa que le da por ahí que la presencia, lógicamente, de esa parte del examen que se está haciéndose viene acompañado con rasgo de hemoglobina de sangre. Sangre oculta en heces, ¿qué significa? De hecho, cáncer gástrico o también cáncer de colon. Es de hecho, ¿no? Por eso justamente esa es una de las formas también de poder sospechar de un paciente que tiene cáncer, ¿no? ¿Ah? Muy bien, medio diagnóstico, ya vamos acabando. Medio diagnóstico, la detección temprana de todos los tumores que puede presentarse a nivel estómago va a depender mucho de cuántas sospechas absolutamente se está dando de una incubación de un carcinoma gástrico. Cuando más a tiempo se diagnostica, linfomas, sarcomas, carcinomas, ¿no? Pólipos, etcétera, nos va a dar justamente la esperanza de poder justamente evitar que el paciente llegue, ¿no? A fenecer, a complicar su salud por un cáncer. Y lógicamente, pues el mejor medio de diagnóstico es la esófago-gastro-duodenoscopía, lógicamente acompañado con biopsia. Como usted ve en la imagen, ¿no? Es un examen donde se introduce el endoscopio. El endoscopio, por si acaso, tiene en la parte externa, ¿no? Que va ingresando, tiene una cámara óptica, de fibra óptica, que emana, lógicamente, ¿no? La impresión de la imagen hacia la pantalla del endoscopio.
y podemos visualizar, ¿no? Como estamos visualizando acá, ¿no? Se enciende la luz, visualizamos la presencia del cuerpo extraño. Ah, ojo, sorpresa, es un tumor, como vemos acá. ¿Sí? En este caso, vean ustedes, ya hay una forma de lecho sangrante, ¿ve? Lecho sangrante. Cuando se visualiza ese tipo de tumor a nivel de la mucosa gástrica, se trata ya de un cáncer filtrante. Filtrante, ya está comenzando su invasión. Toda presencia, lógicamente, ¿no? De la visualización de un tumor acompañado de zona sanguinolenta es ya filtrante. Ahí se tiene que actuar inmediatamente, ¿no? Para evitar que haya metástasis. Y acá vemos, lógicamente, ¿no? Una forma de también de cáncer in situ, ¿no? Que solamente podríamos visualizar cuando hacemos este tipo de examen. Por eso que el diagnóstico de un problema acutamente que puede existir de cáncer o de incubación de cáncer a nivel de el estómago es la endoscopía, acompañada de biopsia, ¿no? El equipo tiene justamente una pinza, como ustedes ven acá, la pincita que está, se pinza del tumor, puede ser lógicamente, ¿no? De varios lados, no necesariamente del tumor, sitios adyacentes. Pues, cuando se tiene mayor zonas pinzadas con recogimiento de estructura de la mucosa gástrica, es mucho mejor, todavía te amplía más el panorama de saber justamente lo que puede estar haciendo un adenocarcinoma. Está prácticamente ahí todo el truco, ¿no? Digamos así, en el diagnóstico. Pero frente a esto, lógicamente, ¿no? Hay otros métodos más, ¿eh? Lógicamente, pues que la esófago gastroduodenoscopía es la mejor, ¿no? La más, lógicamente, porque hacemos la visualización in situ directamente. Ahí vemos la lesión en forma directa. Que obtenemos por esa manera todo el material, ¿no? Para biopsia. ¿Quién es este robot? Termina la clase y recién se está. ¿Quién es este? Doris Silva Cuchupoma, que está. Ya por terminar, viene a despedir la clase. Y hay que tener mucho en cuenta acá el número de biopsias tomadas, justamente, ¿no? Por este método incrementa la exactitud diagnóstica, o sea, devuelve más certero el diagnóstico. La confirmación, lógicamente, puede ser un 70% con una biopsia, 95% con 4 biopsiadas y 98% con 7 biopsias, casi el 100%. ¿Eh? ¿A qué se refiere esto? El número de cuántas partes de la membrana, ¿no? Mucosa gástrica obtenemos. O sea, de las partes que antes justamente yo la mencioné, ¿no? A ustedes en la imagen que yo les puse del estómago, ¿no? A este nivel. ¿Eh? Acá tenemos 5 partes, ¿no? Inclusivemente al lado de un tumor también podemos biopsiar. Ese te da justamente, ¿no? Una forma de mayor cantidad de biopsia. Podemos, lógicamente, ¿no? Hacer un buen diagnóstico. Con una biopsia, 70%, con 4 biopsias, 95%, y ya casi un 100% con 7 tipos de biopsias, ¿no? Para diagnosticar un cáncer, un carcinoma o un adenocarcinoma. Pero cuando ya tenemos nosotros, de repente, que hemos hecho, ¿no? Una cirugía ya, o de repente justamente, ¿no? Queremos ver que el tumor está filtrante, que está justamente diseminándose, entonces ahí procedemos ya a otro método, que es justamente la tomografía axial computarizada, el famoso TAC o TEM, con contraste. ¿Eh?
Aquí, lógicamente, tenemos el 90% para evaluar la enfermedad, ¿no? De cómo justamente va diseminándose. La diseminación, ¿dónde hemos dicho que llega? Llega al hígado, llega lógicamente al ganglio linfático o llega lógicamente, ¿no?, a nivel pulmonar. Ahí se puede ver, justamente porque la tomografía te amplía todo. Cuando tomamos tomografía, vemos pulmones, vemos hígado, vemos vaso, vemos páncreas, ¿no? Visualizamos lógicamente hasta el epiplón que cubre lógicamente, ¿no?, al abdomen, ¿no? Y vemos peritoneal, porque una de las formas de filtración también de este tipo de adenocarcinoma es que se disemina a nivel peritoneal y puede lógicamente causar una peritonitis también en el paciente, ¿no? Eso es en caso del ataque y el TEM. En cuanto al tratamiento, hay que tener lógicamente, ¿no?, en cuenta que el único tratamiento del cáncer gástrico es la cirugía, no hay más opción, ¿no? La únicamente es la cirugía. Y todo médico, lógicamente, cirujano de abdomen, que va a ser lógicamente el que concurre a hacer ese tipo de cirugía, tiene que tener lógicamente, ¿no?, las 5 metas de que va justamente a conducir la cirugía. La primera es eliminar la totalidad del volumen tumoral, todo, donde justamente se haya formado, curvatura mayor, menor, o el antro, lo que sea. Ese es primeramente. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el adenocarcinoma es diseminante, ¿no? Se disemina rápido. El segundo es corregir la obstrucción, ya sea esofágica o pilórica, y menos frecuente en el cuerpo gástrico. Hemos dicho que si se forma a nivel del esfínter esofágico inferior, donde está el cardias en esa curvatura menor, o a veces en el fondo, en el fundus, ahí lógicamente tenemos que hacer la corrección de los tubos porque está obstruyendo el pase, ¿no?, del bolo alimenticio al estómago. O a nivel del antro pilórico, ¿no?, justamente cerca del esfínter del píloro, porque está impidiendo el pase del quimo al duodeno. Ah, lógicamente hay que corregir esa obstrucción. Tercero, dice obtener márgenes libres. ¿Qué significa eso? Tenemos que dejar lógicamente, ¿no?, bien, ¿cómo se llama?, conformado de células que lógicamente pueden dañar lógicamente después en el futuro. Y eso sí, cuando se hace una cirugía, ¿no?, del cáncer gástrico, hay que eliminar los ganglios linfáticos, que son lógicamente potencialmente metastásicos. Porque ganglios linfáticos encontramos a nivel de la capa submucosa, a nivel de la capa serosa. Por eso es que tiene que hacerse la eliminación de los ganglios linfáticos. Cuando más limpiamos los ganglios, porque cuando uno a veces ya entrando a la operación, se ve que los ganglios linfáticos están diseminados. Entonces, a eso tenemos que justamente, ¿no?, eliminar, para que no haya lógicamente una metástasis. Y si se hace justamente un tipo de cirugía total del estómago, porque ya no hay lógicamente, no queda otro camino más que extirpar todo por la invasión justamente que te he hecho diseminado totalmente el cáncer, ¿no? Y no llega lógicamente a nada. Hacemos una prácticamente gastroectomía total. Ahí lógicamente, ¿no?, hay que ya hacerle una yeyunostomía. La yeyunostomía es un tipo de cirugía que después de haber extirpado el estómago, no hay prácticamente ya estómago, ¿no? Porque en cierta manera el estómago solamente sirve de almacén, no te va a afectar la vida. Sirve como un almacén, ¿no?, para hacer justamente, ¿no?, lo que es la formación del quimo. Pero como no te va a matar, lógicamente, no te vas a morir. Si no tienes estómago, no vas a morir. Si le haces una gastronomía total,
Y entonces hacemos una yegunostomía. La yegunostomía es justamente donde hacemos un tipo de cirugía, un abocamiento del abdomen para colocar lógicamente a nivel de yeyuno, justamente a nivel de yeyuno, una sonda, una cánula, para que por medio de esa sonda se va a alimentar al paciente. Lógicamente que ya no le vamos a dar ni un tipo de alimento, ¿no? Que sea por la parte digestiva o la parte oral, se va a alimentar por esa parte nada más. Puede tomar líquidos, etcétera, ¿no? Pero ya no alimentos sólidos, ¿no? Hay unos preparados justamente justamente se tienen para este tipo de pacientes para poder por ahí administrar, ¿no? Son ya alimentos netamente ricos en proteína para poder justamente por medio de ese medio ingresar directamente y el ayuno. Y el ayuno que hace solamente absorber, pues, porque ya no hay digestión, porque se hace la digestión a nivel del duodeno. Para eso justamente se da un apoyo nutricio, ¿no? Para que el paciente no se vuelva caquético. Inclusivemente, cuando se hace lógicamente, ¿no? La cirugía de una gastrectomía total, se debe lógicamente también hacer una resección de piplón, ¿no? Ya, una hepatotomía. Y eso está acá, para que veamos este cuadro acá. Listo. ¿Sí? Entonces aquí podemos involucrar otro tipo más de cirugía adyacente, ¿no? Que puede estar comprometido por la parte metastásica, ¿no? Hacemos una gastrectomía total, o sea, sacamos todo el estómago, resección del epiplón, o sea, el epiplón que cubre todo lo que es el peritoneo, ¿no? Que es como es la capa serosa del abdomen, que está como especie de una caliminita ahí. Una esplectomía, quitamos el vaso, la porción distal del esfínter esofágico inferior del esófago, la porción proximal al duodeno, lógicamente, ¿no? La porción proximal del duodeno que justamente va conectado con el antro gástrico y muchas veces, lógicamente, hacer, bueno, una extirpación de un fragmento del colon transverso, que es el colon transverso. ¿Sí? Entonces, toda esta zona puede afectar. Este se llama metástasis por contigüidad, dependiendo dónde, lógicamente, no se ha instalado ese tipo de tumor. A eso se refiere. Y acá tenemos, lógicamente, ¿no? He visto unas láminas de lo que es una gastrectomía oncológica por laparoscopía. Ahora solamente puede ser por laparoscopía casi todas las operaciones. No hay necesidad, lógicamente, ¿no? Si la banda gástrica lo hace por laparoscópicamente, no hay necesidad de cortar ya, ¿no? Inclusive la limpieza por órganos también se hace laparoscópicamente. Entonces aquí tenemos dos tipos de gastrectomía de cáncer. Tenemos uno parcial, ¿no? Cuando el tumor de repente está alojado a nivel del antro. Quitamos lógicamente parte del cuerpo con el antro, ¿ve? Y dejamos solamente una porción del fondo ahí, ¿ve? Aquí está. Este es justamente en una anatomía subtotal, no total, sino una subtotal en forma de Y, de Rooks, es la técnica, ¿no? Acá tenemos la Y, ¿ve? Es como una Y que se deja. Esta es la Y. ¿Qué se ha hecho acá? Se ha sacado la porción del estómago y se ha anastomosado directamente con la parte del duodeno, porción terminal del duodeno y el yeyuno acá. Porque acá todavía va a ingresar el alimento, se va a poner el kilo y pasa lógicamente a la parte absortiva ¿no? De la parte lógicamente de yeyuno, ¿no? Para absorber. Y tenemos una gastroctomía total, donde sacamos todo el estómago, duodeno justamente queda errante y solamente queda el yeyuno conectado ahí. ¿Sí?
Y aquí se hace justamente una yeyunostomía, ¿no? Esa es la totalidad, ¿no? No hay estómago, se ha extirpado todo. El paciente, pues sí puede vivir, el paciente vive normalmente con su yeyunostomía, ¿no? Ya que tenemos la forma de ostomía, ¿no? Tenemos una gastrostomía, que es la sonda que se introduce directamente. Eso cuando vemos justamente la parte superior, acá cuando estamos viendo, ¿no? Que solamente tenemos una porción, ¿no? De estómago que se ha quedado a nivel del fondo o del fondo, nada más. Pero como ustedes ven, ya no hay continuidad con el duodeno. Al duodeno no se le saca porque está con el páncreas, no se le puede sacar. Y se le da tomosa al yeyuno, ¿ve? Ahí está. Y el yeyuno viene justamente a acomodarse a nivel de el estómago. Y a eso se refiere una gastrostomía, donde se hace un abocamiento a nivel del abdomen, pero directamente no a la parte del estómago. Por ahí justamente se le introduce una sonda, ¿no? Y por medio de esa sonda se le va a dar, lógicamente, ¿no? La nutrición al paciente. Y la yejunostomía es justamente una sonda que queda situada a nivel de yeyuno directamente, ¿no? A nivel de yeyuno, como vemos acá. Acá tenemos duodeno, yeyuno, etcétera, ¿no? Pero también, lógicamente, va a nivel del yeyuno directamente para poder alimentar, ¿no? Ya. Y eso es todo referente a la clase justamente del día de hoy. ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos? Voy a apagar la grabación. Dime. Ya, una célula normal que tenemos en el cuerpo, cualquier célula normal en el cuerpo, generalmente no se puede adaptar a su